Imaginen un día donde la lógica se rompe, donde un solo hombre desafía la tormenta y emerge no solo victorioso, sino con un trofeo que nadie esperaría. En la historia del automovilismo, pocas carreras brillan con la intensidad y el puro genio del Gran Premio de Europa de 1993 en Donington Park. Fue una exhibición magistral de Ayrton Senna, una hazaña que cimentó su leyenda de forma irrevocable, demostrando que en las manos adecuadas, una máquina inferior podía desafiar a los gigantes. Pero detrás de la gloria hay una historia aún más extraña. Un detalle que cimenta esta carrera no solo en la historia de la F1, sino en el folclore de lo inesperado. Un trofeo con un erizo azul. Prepárense para revivir el Gran Premio de Europa de 1993, una epopeya de habilidad, audacia y sí, un toque de locura de los videojuegos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese día, primero debemos ponernos en situación. Era 1993 y el Magic brasileño se encontraba en una encrucijada. Había llegado a un acuerdo de carrera por carrera con McLaren, una situación impensable para un tricampeón mundial. La razón era simple. El de ese año, pilotado por ahí, era una obra maestra de la ingeniería. Con suspensión activa, control de tracción y un motor Renault Punte 10 potente, era sin duda el coche dominante de la parrilla. McLaren, por su parte, aunque competitivo, no estaba al mismo nivel. Impulsado por un Ford Gino choque, aunque robusto, no podía igualar la sofisticación de Williams. Senna, por tanto, no solo competía contra otros pilotos, sino contra una superioridad tecnológica casi insuperable. Era el puro talento humano contra la máquina perfecta. El escenario para este drama fue Donington Park, un circuito que regresaba al calendario de la Fórmula 1 después de casi medio siglo. Ubicado en el corazón de Inglaterra, era famoso por su clima impredecible y sus curvas fluidas y desafiantes. La expectación era palpable, pero las predicciones no eran precisamente halagüeñas para el campeón. En la sesión de clasificación, los Williams hicieron lo que se esperaba. Alain Prost se llevó la pole, seguido de Damon Hill. Michael Schumacher en su Benetton se colocó tercero. Senna, demostrando su capacidad incluso con un coche menos potente, logró un respetable cuarto puesto. Pero nadie, ni siquiera los más acérrimos fans de Senna, esperaban lo que estaba a punto de suceder. Las apuestas estaban claras. Los Williams dominarían. La mañana del 11 de abril de 1993 amaneció con el cielo encapotado. Una lluvia persistente empapaba el asfalto. El aire se tensó. El rugido de los motores ahogaba el murmullo de la multitud. La bandera verde cayó y los coches arrancaron. Lo que vino después se ha grabado a fuego en la memoria de la Fórmula 1 como una de las vueltas más grandes de todos los tiempos. Prost, desde la pole, tuvo una salida lenta patinando sobre el agua. Schumacher y Wendlinger le adelantaron de inmediato. Damon Hill, un poco más lento, defendía su posición. Pero entonces, desde el cuarto lugar, Ayrton Senna activó el modo Magic. Como un depredador en la jungla, Senna se lanzó. En la primera curva, Penner Curves superó a Schumacher. En Old Hairpin, con una maniobra audaz y sin dejar espacio a dudas, dejó atrás a Wendlinger. La multitud rugió, pero no se detuvo ahí. En McLaren, aprovechando la lucha entre Prost y Hill, Senna se lanzó por el interior. Un movimiento al límite, de pura fe. Y así, en los pocos segundos que tardó en completar la primera vuelta de la carrera, Ayrton Senna pasó del cuarto al primer lugar. Era una declaración de intenciones, un desafío a la física y a la lógica. Solo era el principio. La lluvia continuó, intermitentemente fuerte y débil, creando un rompecabezas táctico para todos los equipos. Pero mientras los demás luchaban, Senna danzaba. La pista se secaba, luego volvía a empaparse. Los equipos se volvieron locos con las paradas en boxes, cambiando de neumáticos de lluvia a slicks y viceversa. Los boxes eran un caos de hombres corriendo, entrando y saliendo. La comunicación por radio se volvía vital, y la intuición del piloto, una ventaja insuperable. Senna, con una confianza casi sobrenatural, dictaba el ritmo. Había momentos en los que simplemente decidía que la pista estaba lo suficientemente seca para slicks, entraba a boxes y luego a mitad de una vuelta, al ver que la lluvia regresaba, volvía a pasar por la calle de boxes para cambiar de nuevo a neumáticos de lluvia, todo en la misma vuelta, sin perder demasiado tiempo gracias a su ritmo infernal. Esta lectura de la pista,
Esa conexión casi mística con el asfalto era inigualable. Mientras tanto, Prost, en su superior Williams, parecía estar en otro planeta. Se detuvo 5 veces, luchando con la inconsistencia de la pista, mientras Senna solo hizo 4 paradas. La ventaja del brasileño crecía y crecía, lapidaria, humillante para la competencia. Incluso llegó a doblar a su archirrival en una de las vueltas más icónicas de la carrera. Senna no solo lideraba, sino que dominaba con una autoridad que rara vez se ha visto en la Fórmula 1. Su control del coche en esas condiciones era impecable, cada derrape controlado, cada pasada calculada. Al final cruzó la meta con una ventaja de más de 1,5 minutos sobre Damon Hill, el segundo clasificado. Fue una victoria no solo por la cantidad de puntos, sino por el mensaje que enviaba. La habilidad pura, el genio innato, aún podían superar la brecha tecnológica. Fue una de las victorias más grandes en la historia del deporte. Y luego, la cereza del pastel, la guinda de lo absurdo, pero de algún modo perfecta, el trofeo. Tras una victoria tan monumental, tan épica, Senna se subió al podio esperando, quizás, una copa dorada, un laurel tradicional. Lo que recibió, sin embargo, dejó a muchos con la boca abierta y a otros con una sonrisa en el rostro. Un trofeo de madera con la figura de Sonic el Hediondo. Sí, Sonic, el famoso personaje de videojuegos de Sega. ¿Por qué Sonic? Sega, en aquel entonces, era un importante patrocinador del Gran Premio de Europa. Era una brillante, aunque poco convencional, estrategia de marketing. Ver a uno de los deportistas más serios y talentosos del mundo sostener un trofeo tan peculiar, un símbolo de la cultura pop de los años 90, era surrealista. Senna, con su habitual gracia, aceptó el inusual galardón, una leve sonrisa de diversión en su rostro. Esta imagen se convirtió en un icono por derecho propio, un toque de humanidad y humor en un deporte a menudo percibido como demasiado serio. Ese trofeo no solo conmemoraba una victoria, sino que capturaba la esencia de una época, donde el deporte de élite se encontraba con la explosión de los videojuegos. Es un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor gloria y seriedad, la vida puede sorprendernos con un toque de lo inesperado. Donington 1993 no fue solo una carrera, fue una sinfonía de genio, audacia y la impredecible mano del destino, culminada con un eco de la cultura pop que, curiosamente, inmortalizó aún más el momento. Si quieres más historias increíbles del automovilismo, mira nuestro siguiente video.